Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a nuestro estudio de Apocalipsis. En esta ocasión estudiaremos el capítulo 11 de este libro, un capítulo muy interesante donde Dios tiene muchas cosas que decirnos, que enseñarnos para nuestros tiempos especialmente. Nuestra cita bíblica se encuentra en Salmo 119, 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera en mi camino. Vamos a mantener este texto en nuestra mente porque tiene mucha relación con lo que vamos a estudiar hoy. Lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera en mi camino. Vamos a situarnos un poquito en lo que estudiamos la ocasión anterior, del capítulo 10. Al final de este capítulo se recibe por ahí una orden de predicar. ¿Se acuerdan? En el 10, 11 dice: y me dijo, es necesario que otra vez profetices a muchos pueblos, naciones y lenguas acerca del libro de Daniel, o sea, del final de los tiempos, predicar acerca del final de los tiempos. Y habíamos dicho que este mensaje iba a ser rechazado, iba a causar amargura, aunque al recibirlo, o los que lo estudian este libro, reciben esta verdad con gusto, una verdad agradable, dulce, menciona por ahí el texto, pero un mensaje no muy popular y que no iba a ser muy bien recibido incluso por los que se dicen el pueblo de Dios. Así que en este contexto vamos a continuar con la historia. Ustedes recuerdan que en el original no hay capítulos en la Biblia, entonces es algo que lleva continuidad, ¿sí? No es algo aislado, separado. Así que recibiendo esta orden de predicar, ahí nos mantenemos y dijimos que es un mensaje rechazado. Dice por aquí una cita de Testimonios para los Ministros, dice: estudiad el libro de Apocalipsis en relación con Daniel. O sea, son dos libros que están íntimamente relacionados. Prácticamente el Apocalipsis pues es una extensión, sí, pero una explicación también del libro de Daniel. ¿Y por qué nos dice que lo estudiamos en relación? O sea, el Apocalipsis en relación con Daniel dice: porque la historia se repetirá. Nosotros, con todas nuestras ventajas religiosas, deberíamos saber hoy mucho más de lo que sabemos. Es decir, a veces, o lo hemos mencionado, ¿no? Que muchas veces nos conformamos con lo que creemos saber, ¿no? O sea, con las interpretaciones que pues toda la vida hemos escuchado, y la mayoría de las profecías del Apocalipsis lo hemos entendido de que ya pasaron, ¿no? Ya se cumplieron en algún momento en la historia. Y que pues prácticamente a nosotros nada más nos queda esperar la venida de Jesús sin más, ¿sí? Aquí nos dice que la historia se repetirá. ¿Cuál historia? Bueno, este capítulo 11 tuvo un cumplimiento profético después de los 1260 días o años, que yo creo que la mayoría hemos escuchado de esto, después de que finalizó aquella gran persecución, ¿sí? De parte de la iglesia al pueblo de Dios. Eh, ¿Qué sucedió en aquel tiempo? Bueno, aquí ustedes ven una imagen alusiva a la Revolución Francesa. Es decir, que estos acontecimientos tuvieron lugar en aquel país, ¿sí? Lo que nos declara por aquí en este capítulo 11. Sin embargo, no queda ahí en la historia este capítulo. Acuérdense que Dios tiene un mensaje especial para nosotros hoy, ¿sí? Tiene un cumplimiento escatológico, un cumplimiento para los últimos días también. Entonces, si queremos saber qué es lo que acontecerá en un futuro o en estos días, tenemos que entender lo que pasó en aquel entonces, ¿sí? Dijimos que Juan recibe una orden de predicar nuevamente, es decir, aquí Juan es el representante del pueblo de Dios, ¿no? Y Dios le pide a su pueblo que predique, ¿sí? Que predique, pero dijimos que era un mensaje que iba a ser rechazado, ¿ok? Eh, y dice, la historia nos dice lo que sucedió en aquellos años, ¿sí? En los años de la Revolución Francesa,
Fue literalmente, bueno, después de aquella gran persecución, parece que hubo un momento de calma, unos años de calma, muy pocos, ¿sí? Y nuevamente comenzó el problema y la persecución en contra de todo lo que tenía que ver con Dios, ¿sí? Eh, no sé si ustedes han escuchado acerca de esto, y hay un periodo por ahí en aquellos años que se le llama el reinado del terror, donde pues fue suprimida todo conocimiento de Dios, ¿sí? Este, bueno, el nombre lo dice, ¿no? Lo que implicó el vivir en aquellos años, el reinado del terror le llama. Nos dice aquí la señora Elena White que la historia se repetirá. ¿Por qué? Bueno, vamos a avanzar un poquito más. En el capítulo 11, versículo 1, dice, y me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y me fue dicho, levántate y mide el santuario de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero deja sin medir el patio exterior del santuario, porque es dado a los gentiles. Y dice, sigue diciendo que pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. ¿Qué significa esta declaración? Bueno, aquí tenemos una pequeña explicación. Dice, el gran juicio de Dios se ha estado llevando a cabo desde hace algún tiempo. Nosotros sabemos desde cuándo. 1844 comenzó el juicio de Dios. Dice, el Señor dice, mide el templo y a los que adoran en él, mientras recorréis las calles haciendo vuestros negocios, recordad que Dios os está midiendo, mientras desempeñáis vuestros deberes del lugar, mientras conversáis, Dios os está midiendo, o sea, estamos siendo juzgados, ¿sí? Eh, Cuando menciona aquí el templo de Dios, se refiere a la iglesia, ¿sí? El juicio debe comenzar con el pueblo de Dios, con la iglesia. Dice, no midas a los gentiles, ¿sí? Eso es aparte. Quiero medir, quiero ver algo, dice por aquí Dios. ¿Por qué está haciendo eso? Bueno, quiere ver de qué estamos hechos, ¿no? Realmente. Dice, recordad que vuestras palabras y acciones están siendo fotografiadas en los libros del cielo. Esta es la obra que se lleva a cabo. Esa es la medición de la que hablo por aquí. Medir el templo y a los que adoran en él. Los que estamos ahí, ¿sí? Uh, Medir el templo, dice, y a los que adoran en él para ver quiénes permanecen firmes en el último día, en estos tiempos, ¿sí? Dios quiere ver quiénes permanecen firmes. Y bueno, estamos viviendo una época complicada, ¿no? O muy complicada, también especialmente en la iglesia, donde con todo esto que estamos viendo, mucha gente se nos ha ido, se nos ha alejado, ¿sí? Eh, por todo lo que ha implicado, ¿no? Esto que estamos viviendo. Y bueno, Dios quiere saber quiénes siguen ahí, al pie del cañón, quiénes siguen firmes, ¿sí? Así que comienza este capítulo con una escena del juicio, ¿sí? Nos recuerda que estamos siendo juzgados y especialmente dice aquí la iglesia, ¿ok? El pueblo de Dios. No una denominación, ¿sí? O sea, la iglesia, todos los que nos decimos cristianos o seguidores de Cristo. Así que bueno, así comienza este capítulo. Y nos dice que los gentiles, dicen, van a pisotear la ciudad santa durante 42 meses. Ahorita vamos a ver un poquito acerca de estos periodos de tiempo. 42 meses, saquen ustedes cuentas, ahorita vamos a corroborarlo. Ya tenemos ahí una cantidad, ¿no? O un periodo de tiempo, 42 meses. Dice versículos del 3 al 6, dice, y daré poder a mis dos testigos que profetizarán vestidos de saco durante 1260 días. Aquí hay otro periodo de tiempo, ¿sí? 1260 días. Estos son, perdón, sí, dice los dos olivos y los dos candeleros que están delante
del Dios de la tierra. Y si alguno trata de dañarlos, fuego sale de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Así morirá el que quiera dañarlos. Estos tienen poder de cerrar el cielo para que no llueva en los días que profeticen. Y tienen poder de convertir el agua en sangre y herir la tierra con toda clase de plagas cuantas veces quieran. Mencionamos ahorita un juicio, ¿sí? Y aquí aparecen dos personajes relacionados a un juicio también, unos testigos. ¿Para qué sirven los testigos? Bueno, su testimonio, así que su testimonio, lo que ellos declaran siempre es de gran utilidad en un juicio, ¿sí? Porque son los que vieron, los que experimentaron algún acontecimiento, ¿sí? Que está siendo juzgado, ¿ok? Que está en cuestión, ¿no? Aquí en la gran controversia entre el bien y el mal, lo que está en juego es el carácter de Dios. Los testigos, dice aquí, dice que los relaciona con dos olivos, si ustedes ven aquí una imagen, dice, o dos candeleros que están ante Dios, al Dios de la tierra. Y si queremos entender un poquito más esto, el profeta Zacarías nos habla de lo mismo, o sea, él vio en visión eh, lo mismo que Juan, ¿sí? Se le fue mostrado lo mismo. Dice en Zacarías 4:14, y aquí podemos entender algo interesante, ¿sí? Dice, estos son dos ungidos, o los dos ungidos, que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Qué es un ungido? Bueno, es una persona escogida, una persona especial, apartada para algo, ¿sí? Y estos dos testigos, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué testifican? Bueno, precisamente del carácter de quién? De Dios. Pero ¿quiénes son? Podemos seguir con la duda, ¿no? ¿Quiénes son estos dos ungidos, estos dos escogidos? En el conflicto de los siglos nos presenta por aquí una declaración interesante la señora Elena White. Dice, estos dos testigos representan las escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento. Yo creo que habíamos escuchado una explicación así, ¿no? O una interpretación así. El Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿sí? Ambos son testimonios importantes, dice, del origen y del carácter perpetuo de la ley de Dios. Ahorita que hablábamos del carácter de Dios, ¿no? Esto es lo que está en juego realmente en esta lucha. Entonces, dice que esa es la misión de ellos, ¿no? Testificar acerca de el origen y del carácter perpetuo de la ley de Dios. Y de eso nos habla la palabra de Dios, ¿sí o no? La Biblia, de principio a fin, del origen y del carácter perpetuo de Dios. Dice el texto aquí en Apocalipsis que Dios iba a dar a estos dos testigos para que profetizaran vestidos de saco durante 1260 días. Que eso ya se había cumplido, ¿no? Desde el año 538 hasta 1798, ¿sí? 1260 años. Dice, y nos explican, ¿no? ¿Quiénes son ellos? Bueno, ya vimos, ¿no? Dice el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dice, ambos testifican también acerca del plan de salvación. Los símbolos, los sacrificios y las profecías del Antiguo Testamento se refieren a un Salvador que había de venir. O sea, todo lo que leemos en el Antiguo Testamento tenía que ver, o tiene que ver con las profecías, las promesas de Dios de un Salvador que iba a venir a resolver todo este problema, ¿no? Y los evangelios, dice, las epístolas del Nuevo Testamento nos hablan de un Salvador que vino, tal como fuera predicho en los símbolos y la profecía. O sea, nos confirma, ¿no? Todo lo que dice el Antiguo Testamento, lo dice el Nuevo Testamento. Entonces, hay un problema cuando nosotros pensamos que alguna parte de la Biblia, de la palabra de Dios, ya no es válida, ¿sí? Como muchos dicen, ¿no? Es que el Antiguo Testamento ya no vale, ahora el Nuevo, ¿no? Es que ahora vivimos bajo la gracia, antes era bajo la ley, etcétera. Bueno, realmente
son algunos pretextos, ¿no?, que ponemos para invalidar la ley de Dios, para no sentirnos obligados a cumplirla, ¿sí? Pero dice que estos testigos hablan del origen y del carácter perpetuo de la ley de Dios, ¿sí? No, o sea, contradiciendo la corriente, ¿no?, la creencia de mucha gente, ¿sí?, dentro del cristianismo. Así que, bueno, dijimos, es la palabra de Dios, ¿sí? Y acuérdense lo que dice ahí en el Salmo 119, dice que es como una luz, una lámpara que ilumina en donde, en un lugar oscuro, ¿sí?, en un camino oscuro. Y esto, pues nos ilustra cómo nos ayuda a vivir la palabra de Dios, ¿no?, en luz, en conocimiento acerca de Él y de su carácter. Eh, pero bueno, la palabra de Dios no se predica sola, ¿sí? Hay instrumentos utilizados por Dios para llevar ese conocimiento a otros, ¿sí? El Nuevo y el Antiguo Testamento. Y aquí vamos a ver algo interesante. Aquí nos habla de dos ungidos, nos dice por ahí en la versión textual, la versión original. Dos ungidos, o sea, dos escogidos. ¿Quiénes son esos dos escogidos? Hay otras versiones que dicen dos hijos. Estos son los dos hijos, dice. Así que, bueno, podemos seguir profundizando en esto. Y miren, Romanos 11:17 nos dice algo muy, muy interesante. Dice, él hace alusión por aquí en este capítulo, que de paso, léanlo. Es muy, muy interesante, muy enriquecedor. Eh, Romanos 11, ¿sí? Dice el versículo 17. Aquí hace alusión a dos olivos. Nuevamente, o curiosamente, ¿sí?, dos olivos. Y aquí Pablo nos dice quiénes son, sin mucho simbolismo, ¿sí? Dice, pues si algunas de las ramas de un olivo, dice aquí, fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿De qué nos está hablando aquí? Bueno, Pablo está haciendo una comparación entre dos olivos, así entre comillas, dos pueblos. ¿De quiénes habla aquí? Habla de los judíos, como el olivo original, podríamos decir, y el olivo silvestre, el Israel espiritual, ¿sí? Donde ya entramos aquí nosotros, ¿sí? Pero nos dice aquí, dice, algunas de las ramas del olivo original fueron desgajadas, o sea, fueron arrancadas, porque no servían. Y tú fuiste injertado, dice ahí, y fuiste partícipe también de la raíz y de la rica savia del olivo. Dos olivos, dos pueblos, ¿sí? Y vamos a ver algo muy, muy interesante aquí, porque nosotros decimos, bueno, pues sí, pero que los judíos no quedaron ya en la historia. El pueblo de Israel no fue rechazado por Dios. Dice aquí, la señora Nell White, dice, habrá muchos conversos judíos y estos ayudarán a preparar el camino para el Señor. ¿Cuándo? Cuando Él regrese por segunda vez, o sea, muy pronto. Dice que van a ayudar los judíos a preparar el camino del Señor. Una nación nacerá en un día por medio de hombres a quien Dios ha señalado como convertidos a la verdad. Las predicciones de la profecía se cumplirán. ¿Cuáles predicciones podemos decir también? Bueno, aquí ya Pablo nos habló un poquito acerca de esto. Dice, hay entre ellos, ahorita vamos a ver a qué profecía se refiere. Hay entre ellos, dice, entre los judíos, muchos que vendrán a la luz y que proclamarán, fíjense bien lo que nos dice acerca de los testigos, la inmutabilidad de la ley de Dios con maravilloso poder. ¿Qué les parece? Cumpliendo esa misión de los dos testigos. En Profetas y Reyes nos dice lo siguiente, y esto tiene que ver con las profecías que mencionábamos. Dice, las profecías de juicio que dieran Amós y Oseas, que son de paso así como profetas que no, a lo mejor no estudiamos mucho, ¿sí? Ni los encontramos ahí muchas veces, ¿no?, en la Biblia.
y como que no les damos mucha importancia, pero vean lo importante que es conocer todo esto. Dice que sus profecías, dice, iban acompañadas de predicciones referentes a una gloria futura. A las 10 tribus, durante mucho tiempo rebeldes e impenitentes, no se les prometió una restauración completa de su poder anterior en Palestina. Hasta el fin del tiempo, fíjense bien, o sea, hasta nuestros días, iban a andar, como dice, errantes entre las gentes, pero mediante Oseas fue dada una profecía que les ofreció el privilegio de tener una parte, o de tener parte, perdón, en la restauración final que ha de experimentar el pueblo de Dios al fin de la historia de esta tierra. Interesante, ¿no? Dice, cuando Cristo aparezca como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto choca un poquito con la idea que tenemos, ¿no? De que bueno, pues el pueblo judío ya quedó allá en la historia, ¿no? Fueron rechazados por Dios. Pero miren lo que dice aquí el profeta, dice Oseas del 3, perdón, 3 del 4 al 5, dice, muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, sin terafim, y después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad cuando en el final o al final de los días o en los días finales, en los tiempos del fin. Algo parecido también menciona en Deuteronomio 4:30, ustedes lo pueden buscar. Habla de cómo el pueblo de Israel se iba a apartar de Dios y finalmente dice, al final de los días iban a regresar al Señor. Es muy interesante todo esto, es algo que a lo mejor les digo choca con las ideas que teníamos, o lo que se nos ha dicho muchas veces, pero tenemos que entender que lo que nos dice aquí en Hechos de los Apóstoles, dice, aunque Israel rechazó a su hijo, Dios no lo rechazó a ellos. O sea, ¿quiénes rechazaron a Dios? Fueron ellos, no Dios a ellos. Israel había tropezado, dice, y caído, pero esto no hacía imposible que se volvieran a levantar. En la proclamación final del Evangelio, esta predicación de la que nos hablaba Apocalipsis 10, donde dijo Dios, es necesario que prediques nuevamente, que profetices, ¿sí? Y que dice que este mensaje iba a ser pisoteado, dice aquí, durante 42 meses, y que estos testigos iban a profetizar, dice, vestidos de saco, es decir, de luto, durante 1260 días, ¿sí? Que dijimos que tuvo un cumplimiento profético, ¿sí? De 1260 años. Pero dice que la historia se repetirá de nuevo, ¿se acuerdan? Así que vamos a avanzar. Dice, en la proclamación final del Evangelio, cuando una obra especial deberá hacerse en favor de las clases descuidadas hasta entonces, Dios espera que sus mensajeros manifiesten particular interés en el pueblo judío. Aquí nos está hablando a nosotros, dice que se halla en todas partes el pueblo judío. Dice que nos interesemos en ellos. Yo no sé si alguna vez usted había pensado en ir a predicarle a un judío, a enseñarle, a hablarle. Dice, entre los judíos hay algunos que como Saulo de Tarso son poderosos en la escritura. Y estos proclamarán con poder que dice ahí otra vez, repite, inmutabilidad de la ley de Dios. El Dios de Israel hará que esto suceda cuando en nuestros días. No se ha cortado su brazo para salvar. Cuando sus siervos trabajen con fe por aquellos que han sido por mucho tiempo descuidados y despreciados, su salvación se revelará. ¿Qué les parece? Así que bueno, estos dos testigos podemos decir que, bueno, sí, es la palabra de Dios, el Nuevo y el Antiguo Testamento, pero se está refiriendo también a dos pueblos. El pueblo judío y el Israel espiritual. ¿Sí? Dos pueblos, los ungidos, dos escogidos, ¿para qué? Para proclamar la inmutabilidad de la ley de Dios. Así que tenemos una tarea grande. ¿Sale? Seguimos leyendo Apocalipsis 11, del 7 al 11, dice, y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo los combatirá y los vencerá y los matará.
Sus cadáveres quedarán en la plaza de la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Durante 3 días y medio, la gente de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres y no permitirán que sean sepultados. Los habitantes de la tierra se regocijarán y se alegrarán por causa de ellos y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas que habían atormentado, perdón, a los habitantes de la tierra, eh, porque estos dos profetas, dice, habían atormentado a los habitantes de la tierra. Pero después de 3 días y medio, aquí tenemos otro periodo de tiempo, entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre quienes los veían. ¿A qué se refiere esto? Bueno, estos dos profetas, dijimos, dice, son dos ungidos, dos pueblos. Dice que ellos tienen el poder de azotar la tierra con plagas, de hacer que no llueva, dicen el tiempo que ellos profeticen. Esto es curioso porque tiene que ver con la historia de Elías, ¿se acuerdan? En que el profeta que hizo caer fuego del cielo, que eh, por su palabra dejó de llover, bueno, con el poder de Dios, ¿no? Pero fue él quien pronunció esa profecía. Eh, y bueno, ustedes recuerdan también que hemos estudiado acerca de el tercer Elías, o los tres Elías, ¿se acuerdan? ¿Quién es el tercer Elías? Bueno, es el pueblo de Dios de los días finales, ¿sí? Así que bueno, tiene mucha relación, ¿no? Empezamos por aquí a hilar muchas cosas. Eh, Dice que cuando ellos hayan acabado su testimonio, eh, y esto nos indica algo, ¿no? De cómo esto tiene aplicación en nuestros días. En aquellos años, en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, estos dos testigos no acabaron su testimonio. O sea, podría ser que parcialmente, ¿no? Pero no se había acabado su testimonio. O sea, esto sigue hasta nuestros días. Entonces no podríamos decir que eso quedó allá, a finales del siglo XVIII, ¿sí? En los 1700. Porque el testimonio de la palabra de Dios no terminó allí, ¿sí? Eso va a terminar en nuestros días. Entonces tenemos que tomar esto para nosotros. Sí, tuvo un cumplimiento parcial, profético en aquellos años, donde dice aquí que un poder les hizo la guerra a estos testigos, ¿sí? ¿Qué poder hizo esto? Bueno, fue Francia, el país de Francia. Un país que se declaró ateo, ¿sí? Que les hizo la guerra precisamente a estos dos testigos durante 3 años y medio. 3 años y medio. Después de esos 3 años y medio, eh, donde el país se sumió en un caos, ¿sí? Como que ellos entendieron, agarraron la onda, como decimos, de que no podían vivir sin Dios. Y nuevamente dictaron leyes que, pues, eran tolerantes, ¿sí? A la palabra de Dios, a los cultos religiosos, porque se había abolido todo lo que tenía que ver con la religión. Entonces, ustedes recuerdan que el mismo Napoleón mandó apresar al Papa, le quitó a la iglesia todos sus privilegios, sus riquezas, sus posesiones, etcétera. Y el país, dice por aquí, ¿no? Que como que sintió un alivio, ¿no? De haber acabado con todo lo religioso que hasta entonces, dice, había atormentado al ser humano durante mucho tiempo. Eh, Algo muy similar a lo que vemos hoy y escuchamos por ahí, ¿no? De que las religiones que es esclavitud, nos controla nada más, ¿sí? Todo lo que dice la Biblia es hecho para controlarnos, para que no seamos libres, etcétera. Y curiosamente en estos días también existe mucho ateísmo. La historia se repetirá, acuérdense. Eh, y bueno, después dijimos de aquellos 3 años y medio, se empezaron empezaron a surgir en Francia y en muchas partes de Europa también casas editoras, ¿sí? Casas publicadoras de Biblias, y la Biblia se ha convertido hasta nuestros días pues en el libro más vendido en la historia, ¿no?
Ojalá sea el más leído también, sí, pero bueno, en estos días es complicado, ¿no? Esto, por cómo vivimos y que no tenemos interés en las cosas de Dios. Eh, Así que bueno, dijimos, allá quedó en la historia esto, ¿no? Lo de Francia, pero dijimos que se va a repetir de nuevo esto. Eh, este poder que persiguió a la iglesia, al pueblo de Dios, no era un poder religioso, no era un poder político tampoco. Fue un movimiento que surgió de ahí de la Revolución Francesa, ¿sí? Un movimiento, una filosofía, este, que adoraba, podríamos decir, ya no más a Dios, ¿no? Sino a la razón, decían ellos. Hacían culto a la razón, a la ciencia. Lo mismo que sucede en nuestros días, curiosamente. Bueno, dice aquí que este poder es un poder de origen, si queremos identificarlo, ¿no? Y bueno, dijimos, eso fue en Francia y ya quedó ahí en la historia, sí, pero pues, se va a repetir esto. ¿De qué manera? Bueno, dice un poder de origen, ¿qué dice? Y de origen y carácter satánicos. Se levantaría para hacer guerra a la Biblia. Y en la tierra, dice, en que de aquella manera iba a verse obligados a callar los dos testigos de Dios. O sea, iba a ser tal el hostigamiento, la persecución, que estos dos testigos se iban a callar, a guardar silencio. Dice, se manifestarían el ateísmo de Faraón, como en Francia, lo que le estaba comentando, y la disolución de Sodoma. Bueno, curiosamente en esos años también se atacó mucho lo que era el matrimonio, la sexualidad, y qué casualidad que hoy sucede lo mismo. Por eso le llama ahí Sodoma y Egipto, dice, como simbólicamente, ¿no? Ahí, así comparó a Francia de aquellos años. ¿Qué sucede hoy en estos días? ¿Hay ateísmo? También, bastante. ¿Hay disolución, como en Sodoma? Bastante también. ¿Quién es el que promueve todo esto? Es un poder, dice aquí, de origen y carácter satánicos. ¿Pero quién, podríamos decir? Dijimos, no es un poder religioso, no es una iglesia, no es un país tampoco, un poder político, ¿no? Es un poder que precisamente dice ahí que surge del abismo, o sea, como de la oscuridad, ¿sí? Un poder que hasta hace unos años, pues era algo desconocido para muchos de nosotros, que a lo mejor habíamos escuchado hablar de ciertos grupos de personas, pero pues no teníamos mucho conocimiento. Sí, últimamente han salido, y curiosamente durante este periodo que hemos estado viviendo difícil de nuestro mundo, han salido a la luz, han declarado cosas, han hecho y deshecho en nuestro mundo y se valen pues de las herramientas que ellos poseen, ¿no? Como los medios de comunicación, como el internet, ¿sí? La tecnología. No es un poder donde usted diga, ah, bueno, este es el jefe, este es el rey, ¿no? Hay muchas personas involucradas, sí, con nombre y apellido, sí, pero es complicado, ¿no? Es identificar esto. Eh, o decir, ¿no? Cómo funciona este poder. Pero bueno, sí tenemos luz también acerca de esto. Mira lo que nos dice aquí en eventos de los últimos días. Dice, todos los que quieran comprender el significado de estas cosas, ¿sí? Eh, y se refiere aquí a la destrucción de las ciudades, lo que va a pasar en las ciudades en estos días. Dice, lean el capítulo 11 de Apocalipsis. Hay que entenderlo. Dice, lean cada versículo, entérense de las cosas que aún van a ocurrir en las ciudades. O sea, esto no quedó allá en la historia de Francia, dijimos. Va a ocurrir en estos días.
Y vean, aquí hay algo muy interesante. Dice, lean también las escenas descritas en el capítulo 18 del mismo libro. Es decir, que estos dos capítulos están muy relacionados, 11 y 18. Y aquí podemos entender de quién se trata. ¿Quién es esta bestia, este poder? ¿Quieren verlo? Apocalipsis 18, del 1 al 3. Fíjense bien lo que nos dice. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder. Dice, y la tierra fue iluminada de su gloria. Y clamó con potente voz. Ha caído Babilonia y se ha vuelto habitación de demonios y guarida de todo espíritu impuro y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Aquí habla de la destrucción de este sistema, ¿sí? Que Dios le llama aquí Babilonia. Es un sistema religioso, esto tiene que ver con lo religioso, ¿sí? Pero aquí nos habla de otra bestia, ¿sí? Muy diferente a las otras que menciona en Apocalipsis. Dice versículo 3, porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación. Y aquí nos habla precisamente, miren, qué poderes hacen la guerra al pueblo de Dios. Y que poder, ya empezaron a hacerla y que poderes la seguirán haciendo hasta el final de los días con más intensidad. Dice, versículo 3, dice, los reyes de la tierra han fornicado con ella. O sea, habla de un poder religioso que se ha unido con quién? Con los gobernantes de la tierra, con los poderes políticos, ¿sí? O sea, poder religioso, poder político, y habla de alguien más, y esto tiene que ver con esta bestia. Eh, dice, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su excesiva lujuria. Y esto tiene que ver con lo que nos hablaba aquí de la disolución, ¿sí? Muy similar a la de Sodoma, ¿sí? La lujuria, dice aquí. ¿De quiénes? Entre, dice Babilonia, y los mercaderes de la tierra. ¿Quiénes son esos mercaderes? ¿Los que se ponen ahí en el tianguis? No. Esa es la palabra que usa Juan, ¿sí? La señora Ellen White nos dice otra palabra que a lo mejor puede ayudarnos a entender mejor, ¿sí? Miren lo que nos dice aquí en el conflicto de los siglos. Dice, el gran pecado de que se acusa a Babilonia, al sistema religioso, es que ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Esta copa embriagadora que ofrece al mundo representa las falsas doctrinas, fíjense bien, que ha aceptado, ¿quién? Este sistema religioso. Como resultado de su unión ilícita, ¿con quién? Dice ahí. Con los magnates de la tierra. ¿Quiénes son los magnates de la tierra? Bueno, los grandes que empresarios de la tierra. ¿Y por qué dice aquí que estos magnates han contaminado el sistema religioso? ¿Por qué? Bueno, nos dice aquí que este poder tiene un origen y carácter que, ¿ya vieron? Es decir, estas personas normalmente están involucradas en cultos, ritos satánicos, en organizaciones eh, o, ¿cómo podemos decir? Pues sí, secretas, ¿sí? Eh, que siempre han trabajado pues, por debajo del agua, en la oscuridad, en el abismo. Eh, ¿Qué les parece esto? Ahora, esta gente tiene poder en estos días, más que nunca en la historia. Sí. ¿Lo está usando? Sí. En estos días, sí. ¿Queremos saber cuál sería el resultado de abolir la ley de Dios? ¿Qué pasó en Francia? Dijimos, pues que se sumió en un caos el país. Una nación sin ley, ¿sí? Así que miren lo que nos dice aquí. Dice, ¿quieres saber lo que va a pasar en el futuro? Dice, bueno, el experimento ya se ha hecho.
Ya sucedió una vez. Terribles fueron las escenas en Francia cuando el ateísmo ejerció el poder. El mundo pudo ver que rechazar las restricciones de Dios equivale a aceptar el gobierno de los más crueles y despóticos. Cuando se echa a un lado la norma de justicia, queda abierto el camino para que el príncipe del mal establezca su poder en la tierra. Ya pasó una vez, pero no entendemos, ¿sí? Y estamos nosotros viendo con nuestros propios ojos el cumplimiento de todo esto, donde está ascendiendo al poder esta bestia también y le está haciendo ya la guerra al pueblo de Dios. Eh, ¿De qué formas? Bueno, dice aquí que desechamos la ley de Dios, ¿no? Como seres humanos. Bueno, este poder ha contribuido mucho a eso, ¿sí? A hacer a un lado la ley de Dios. Con todos sus recursos que tiene, su poder, su dinero, su tecnología, han estado echando por tierra muchas cosas de la ley de Dios. ¿Cómo que? Bueno, lo referente al matrimonio, a la naturaleza del ser humano, a la naturaleza de la sociedad, al orden de la sociedad que Dios puso, a la sexualidad y muchas cosas, mano, a la familia. O sea, todo esto se está destruyendo, lo están destruyendo ellos. ¿Sí? Ah, pero como seres humanos decimos, pues está bien, ¿no? Pues hay que tolerar, hay que aceptar todo, ¿no? Eh, Aquí hay algo muy interesante que dijo este señor, que normalmente lo podemos rechazarlo, ¿no? Por su conocido ateísmo, ¿no? Podemos decir, bueno, todo lo que diga ese señor está mal. No, miren lo que nos ha dicho por aquí. Dice, Dios ha muerto. Esta declaración eh, no, no la hace en tono de burla, ¿sí? Sino con cierta preocupación. Dice que Dios ha muerto y sigue muerto. Nosotros lo hemos matado. ¿Cómo podríamos reconfortarnos, los asesinos de todos los asesinos? El más santo y poderoso que el mundo ha poseído se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién limpiará esta sangre de nosotros? ¿Qué agua nos purificará? ¿Se acuerdan lo que nos dice por ahí en Apocalipsis 11? Dice que, eh, ¿dónde está por aquí? El versículo 8 dice, sus cadáveres quedarán en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, dice, donde también su Señor fue crucificado. O sea, obviamente Jesús no fue crucificado en Francia, pero dice aquí que simbólicamente, ¿no? Fue crucificado. ¿Por qué? Porque se hizo una quema de Biblias y de todos los libros religiosos, ¿sí? Curiosamente en una gran plaza de París. Eh, ¿Y de qué manera sigue pasando esto en estos días? Bueno, cuando nosotros echamos por tierra la ley de Dios, dice aquí. Y este señor lo dijo hace ya algunos años, ¿sí? Dice que Dios se ha desangrado, dice, bajo nuestros cuchillos. Y tiene un concepto muy interesante, no sé si algunos de ustedes lo han escuchado, sobre todo los que conocen de psicología. El último hombre, le llama él. Es un tipo de persona, ¿sí? ¿Cómo es este último hombre? Y bueno, bien, sí, curiosamente tiene que ver con lo que estamos viviendo, ¿no? En estos últimos días, ¿no? Como última generación. Miren, dice, el último hombre es el más despreciable, a diferencia de su superhombre, que es otro concepto que él maneja, ¿no? En sus escritos. Es un sujeto incapaz de generar su propio sistema de valores. A ver si se les hace familiar con lo que nosotros vivimos hoy en día. Incapaz, dice, de generar su propio sistema de valores, que convierten en bueno todo aquello que procede de su auténtica voluntad de poder. O sea, todo lo que yo digo que es bueno, pues es bueno, porque yo así lo digo, ¿sí?
porque nada más me gusta la autocomplacencia, el placer. Dice, pequeños, demasiado pequeños, en su debilidad se someten a una esclavitud, cuando hoy en más que nunca que decimos que somos libres, que somos tolerantes, que somos una sociedad en evolución, ¿sí? Dice que somos esclavos. Resignados, dice, e inmersos en el más alienado conformismo, sin rebelarse contra los valores que se le imponen. ¿Quién está imponiendo esos valores? Ya lo vimos ahorita. Los nuevos valores en relación a la familia, a la sexualidad, a la sociedad, a la naturaleza humana, al matrimonio. Dice que somos conformistas. ¿Qué es esto? Bueno, decir que está bien, ¿no? O sea, pues ahora son así las cosas y está bien, ¿no? O sea, qué padre que seamos así, ¿no? Tolerantes. Esto es lo que menos existe en nuestro mundo, la tolerancia. Dice, ante lo cual no tienen un propio sentido de la vida y se dejan envenenar por aquellos que desprecian la vida. Esto se le conoce como el nihilismo, que alguien dijo por ahí que se ha convertido en la nueva religión de nuestros días, donde únicamente nos interesa la satisfacción personal propia. ¿Sí? ¿Se parece a lo que estamos viviendo, este concepto que nos dijo aquí el señor Nietzsche, el último hombre? Es totalmente acertado, ¿no? Su predicción, podríamos decir, de lo que sucede cuando hacemos un lado a Dios. Nos menciona aquí en este capítulo algunos plazos de tiempo. 1260 días, 42 meses y 3 días y medio. Donde dice que se iba a predicar este mensaje con rechazo, ¿sí? De luto, con amargura, durante 1260 días. Y nos menciona ahí 42 meses de esa predicación. 42 meses. También lo menciona que es exactamente lo mismo que 1260 días. Si ustedes hacen la conversión en relación al calendario judío con meses de 30 días, ¿sí? Y menciona 3 días y medio durante el tiempo que iba a estar, que iban a callar estos dos testigos. 3 días y medio. Aquí tenemos el significado de eso, ¿sí? Prácticamente este capítulo nos está hablando de los últimos 7 años de la Tierra. No nos pone una fecha, ¿sí? Cuándo empieza, cuándo termina, no. Pero se refiere a un periodo de 7 años, los últimos 7 años de la historia de nuestro mundo. 3 años y medio, o estos 42 meses, predicando de luto, ¿sí? Siendo rechazado el mensaje, y 3 días y medio, ¿de qué dice aquí? Del tiempo de angustia, de persecución. Vimos en Apocalipsis 10 una declaración de Jesús donde dice, el tiempo ya no será más. Es decir, los periodos que él menciona a partir de ese momento ya no son periodos proféticos. Y eso lo leímos, ¿no? En una declaración de la señora Elena White. Dice, el último gran periodo de tiempo fue el de terminó en 1844, los 2300 días, aquella profecía. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque yo no sé si ustedes creen que nuestro mundo aguante 1260 años más. Imposible, ¿sí? Aunque muchos digan, no, pues sí, Dios puede tardar otros 1000 años, 100 años o 500 o los que quieran, sí, pero Él ha puesto plazos de tiempo, que Él así lo estableció. Y cuando Él pone esos plazos, es hasta ahí, ¿sí? Y no hay más.
Entonces podemos hablar de que estos periodos de tiempo son literales. ¿Sí? Y esto, bueno, es otro tema, ¿no? O sea, muy profundo también, pero bueno, aquí tenemos una idea, ¿no? De lo que va a pasar los últimos 7 años de la historia de nuestro mundo. Finalizamos con los versículos del 12 al 19, nos dice por aquí, Apocalipsis 11, vamos a la lectura, ya para ir concluyendo, dice, entonces oyeron una voz del cielo que les dijo, subid acá, habla de los testigos, ¿no? Y subieron al cielo en una nube a la vista de sus enemigos. Aquí nos habla de cómo fue aquel resurgimiento, ¿no? De la predicación del evangelio después de aquellos 3 años y medio en Francia, ¿sí? Pero aquí nos habla también de cómo Dios va a levantar nuevamente a su pueblo después de esa gran persecución que todavía está por venir, ¿sí? Que ya está comenzando, pero que se irá intensificando, ¿sí? Conforme pase el tiempo. Dice, y en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y murieron por el terremoto 7,000 hombres y los demás se espantaron y glorificaron al Dios del cielo. El segundo ay ya pasó y el tercer ay vendrá pronto y esto lo vamos a estudiar más adelante. Así que, bueno, ¿qué nos dice este capítulo? Nos habla del pueblo de Dios, de esa misión que tiene de predicar, que no va a ser sencilla, dice Dios. Va a ser un mensaje rechazado, no un mensaje popular, pero que tiene que ser dado, ¿sí? Porque Dios no quiere que alguien se quede con la idea de que, o en la ignorancia, pues, y que le diga a Dios, oye, es que yo no sabía, a mí nadie me dijo, ¿sí? O sea, el predicar el evangelio no quiere decir que va a ser aceptado. A veces hemos escuchado, ¿no? Decir, bueno, cuando se predique el evangelio en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Y decimos, el evangelio, bueno, pues todavía a nuestra iglesia le falta mucho, ¿no? Y tenemos estas áreas donde no han sido evangelizados, etcétera. Es una idea un poco, en lo personal la considero un poco equivocada, porque el hecho de que en ciertas áreas de nuestro mundo no haya sido aceptado el evangelio no quiere decir que no fue predicado. ¿Sí entendemos? No quiere decir que ahí donde yo predico todos se van a bautizar y todos van a aceptar, ¿no? Entonces, equivocadamente creo que como iglesia queremos, ¿sí? Que todo el mundo acepte nuestra, ¿cómo podemos decir? Nuestra doctrina, podría ser, ¿sí? Que todo el mundo se convierta a nuestra denominación. Y eso es imposible, ¿sí? Entonces, el mundo ya conoce, casi lo podemos decir que el mundo entero conoce el Evangelio, sí. Y hay muchas herramientas y todo el mundo tiene acceso a esto. No todos lo van a aceptar, obviamente. Entonces, la idea que tenemos de que Jesús todavía se va a tardar mucho porque el Evangelio no ha sido aceptado en todos lados, pues es peligrosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso nos dice, bueno, falta mucho, y si no chambeamos, no trabajamos, no predicamos, pues se va a tardar más Jesús. No, acuérdense que Dios puso plazos de tiempo y Él va a venir, aunque yo lo crea o no lo crea, aunque esté listo o no esté listo, ¿sí? Aunque yo predique o no predique, Él va a venir cuando Él lo determinó. O sea, su venida no depende de mí, ni de la iglesia, ni de qué tanto predique yo, no. El Evangelio está llegando a todos lados, a todo el mundo, de formas que usted ni se imagina, aunque usted no haya predicado, aunque la iglesia no se mueva, aunque la iglesia no llegue a ciertos lugares. Además, no somos la única iglesia, ¿sí? Que predica.
Y usted puede decir, bueno, sí, pero nosotros tenemos la verdad, etcétera. Bueno, sí. ¿Y eso de qué sirve si no la predico? Hay otra gente que lo está haciendo. Entonces, es algo para considerar, ¿no? Nos hallamos, dice aquí, en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Muchas profecías están por cumplirse en en rápida sucesión. Todo elemento del poder está por ponerse en acción y ya lo estamos viendo. La historia pasada se repetirá. Viejos conflictos surgirán a una nueva vida y el peligro asediará a los hijos de Dios. Tenemos un gran compromiso con Dios, una gran tarea. No va a ser fácil, es lo que nos dice aquí Dios, pero Dios promete estar con su pueblo. Y eso es lo importante, ¿no? Y, y tenemos grandes promesas, ¿sí? Y aunque el mundo esté en contra, y aunque se rechace el mensaje, que eso nos puede amargar el vientre, como decía el texto de Apocalipsis 10, eh, Dios promete cuidar de su pueblo. Y aunque dice que por un tiempo sean callados estos dos testigos, resurgirán, ¿sí? Y serán llevados al cielo junto con él. Estos dos pueblos que dijimos ahorita, ¿no? Estos dos testigos, el pueblo judío, los fieles del pueblo judío y el Israel espiritual, ¿no? Al que nosotros pertenecemos, y ojalá que nosotros podamos formar parte de este gran movimiento, ¿sí? De predicación, que podamos ser utilizados por Dios, que podamos ser una luz en este mundo. El texto que leímos al principio que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Bueno, dijimos, la oscuridad que reina en nuestro mundo se debe al haber hecho a un lado esa lámpara, ¿sí? Pero tú la tienes, ¿sí? Tú la puedes compartir, tú puedes ser una luz. Muy pronto ya no tendremos físicamente esa lámpara, ¿sí? Acuérdense que será suprimida la palabra de Dios y ya hay indicios de eso, ¿sí? Y la única Biblia que tendremos a nuestro alcance va a estar en nuestra mente. Así que la invitación es estudiar, prepararnos, leer, pedirle mucha ayuda a Dios para cumplir esa misión, ¿sí? Y que nos ayude a entender también plenamente lo que nos quiere decir con estos estudios, ¿no? De su palabra para nuestros días y poder estar firmes, ¿sí? Para encontrarnos muy pronto con Él, cuando Él regrese. Que Dios les bendiga, que pasen una feliz noche y una feliz mitad de semana.